Bueno, estábamos, digamos, como que estamos dividiendo el curso en varias partes. Ya estamos terminando casi esta parte. Vimos la criptografía clásica, por llamarle así, y nos sirvió para ver dos conceptos, ¿no? La sustitución y la transposición, y ver como una introducción o darnos una introducción al tema. Luego empezamos a ver ya la criptografía moderna comercial, y empezamos con los criptosistemas simétricos, ¿no? Y solamente nos estamos viendo o nos estamos concentrando en uno que se llama AES, ¿no? Hay varios criptosistemas simétricos y estamos utilizando AES. De AES, o bueno, todos los criptosistemas simétricos los dividimos en dos partes en general. Una que se refiere al cifrado o descifrado, que lo pongo junto porque digamos que solo es como las inversas de las funciones, ¿no? O como ir en reversa. Y el segundo paso era la generación de subllaves. Ajá. Aquí. Uno necesita del otro, o sea, el cifrado y el descifrado necesita de la generación de subllaves. Para el cifrado y el descifrado, ya ahora sí, particularmente en AES, vimos que hay varias funciones. Ajá, ¿se acuerdan cuáles eran? Era Arthur Round Key, o suma la llave de ronda a ese pedacito de cifrado, a ese bloquecito, ¿no? Los 128 bits para AES. Tenemos otra que se llama eh, um, subbytes, que hacemos una sustitución siguiendo este principio, ajá, el de eh, que veíamos desde la cripto clásica y que Shannon lo retoma. Tenemos otra función que se llama shift rows, que es cambiar de posición las filas, algunos elementos de algunas filas, y también se refiere a la transposición en cripto clásica y que Shannon nos dice. Y hay otra función que se llama mix columns, que hasta ahorita quizá todavía es un poco negro lo que hace ahí, ¿no? Como otra cajita negra, porque solamente buscamos en columnas, perdón, en una matriz con datos ya calculados, eh, algunos valores, y hacemos una operación de suma de matrices y luego una multiplicación, pero estábamos utilizando esas tablas para facilitarnos la programación. Entonces, para Mix Columns es lo que vamos a empezar a ver ahora, y con Mix Columns estaríamos cerrando este tema de cifrados simétricos. Una práctica adicional, ya la tenemos, ya nos falta redactar las instrucciones, que consiste ya en utilizar AES en un ambiente, digamos, de la industria, ¿no? En donde vamos a satisfacer una necesidad que es cifrar datos, ¿no? Cifrar información. Particularmente, el ejemplo va enfocado hacia mantener la confidencialidad de datos personales en el cumplimiento, o el supuesto es que estamos cumpliendo la Ley General de Protección de Datos Personales, que es una ley federal que todo, o sea, aplica para todo el país, en donde y uno maneja datos personales o datos personales sensibles, hay que darle cierto tratamiento. Es una ley que se encarga de revisar su cumplimiento al INAI. Si en algún momento hay vulneración de datos personales, se tiene que notificar al INAI, o por decirlo así, a uno le va mejor si notifica al INAI, porque es algo que le llamamos como de buena fe. O sea, de buena fe yo notifico que los datos personales que estaban a mi resguardo sufrieron alguna vulneración, y no me espero a que alguno de los afectados me demande, ¿no? Las consecuencias son mayores cuando se da ese caso. Cuando se da esta vulneración, por ejemplo, que se difunden los datos personales,
bueno, hay una serie de procedimientos que sigue el INAI junto con, por ejemplo, una empresa, ¿no? Para tratar de paliar o medir el daño o cuantificar hasta dónde fue. Uno de los principios de esta Ley General de Protección de Datos Personales es justo o aplicado ya a la parte técnica, recae en proporcionar confidencialidad a estos datos personales. Si nosotros tenemos ese requisito, bueno, entonces hay que empezar a estudiar cómo voy a cumplir con esa protección. La confidencialidad es una forma de ellos y utilizar un algoritmo de cifrado como AES nos ayuda en el cumplimiento de esa normativa, de esa ley. Es una ley, ¿no? Entonces, la última práctica del tema va enfocada en cumplir, o su propósito es cumplir esa tarea. Va a estar en Python. Nosotros les vamos a dar ya un ejemplo programado y los vamos a pedir con bibliografía que les vamos a dar, una referencia que completen el programa o, bueno, en realidad que lo apliquen a otro caso. Vamos a utilizar AES eh, con una llave de 256 bits, en modo de operación CTR y con un algoritmo de derivación de llaves que se llama PBKDF2. Y ustedes tendrán que utilizar otro modo de operación y otro algoritmo de derivación de llaves. Les vamos a dar una bibliografía en donde ya vienen ejemplos de esos programas y ustedes solo lo van a tener que adecuar, ¿no? Entonces, no nos vamos a ir tan abajo y les vamos a dar un código para que ustedes puedan construir sobre ese lo que les vamos a pedir. No, o sea, Emilio, o sea, como ahí, por ejemplo, quizá lo estás viendo como desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Como que nuestros datos sufrieron una vulneración. Yo lo que comento es más como del lado del INE, ¿no? O sea, si la base de datos que está a resguardo del INE sufrió esta vulneración, entonces el INE tiene que notificar al INAI, ¿no? Si es que ellos se dieron cuenta. Ajá, va más o menos por ahí, ¿no? Porque, bueno, acuérdense que nosotros podemos trabajar como desarrolladores o administradores de servidores, o etcétera. Y en algún momento vamos a tener a nuestro resguardo sus datos personales, ¿sí? Es muy común. Entonces, es bueno saber los procedimientos. Bueno, AES, como les comentaba, es un, bueno, regresando, entonces, para ubicarnos, vamos a estudiar ahorita, ya dejando de lado el comentario de la práctica, cómo funciona esta Mix Columns. Ajá, no creo que terminemos hoy, hasta donde lleguemos y ya lo demás lo grabo. AES, como si ustedes checaron el documento, es bonito, ¿no? Porque está bastante explicado, bastante detallado, pero a veces siento que supone, o presupone, que uno ya tiene ciertos conocimientos. En el caso del número 5, que es nuestra especificación, nuestro algoritmo de especificación, cuando nos explican mixed columns, incluso desde subbytes, ¿no? Desde subbytes ya empieza a meter algunos conceptos matemáticos, nos está hablando de campos finitos, particularmente de un campo finito que son los campos de Galois, ¿no? Que tienen esta forma. Ajá, nos mete la XOR, que eso ya lo estudiamos. Nos habla de una transformación afín sobre un campo, ¿no? Ya desde la función subbytes. En la función mixedColumns, ya de plano nos mete un polinomio. Ajá, mete un polinomio con indeterminada en X, ¿no? Y con coeficientes en un campo. Estos, para nosotros, o como nosotros lo programamos, es, eh, lo estamos viendo como hexadecimales, ¿no? Al final 0,3, hexadecimal, 0,1, ¿no? Lo transformamos a binario, pero son coeficientes sobre un campo, ¿no?
nos habla de esta multiplicación de matrices, que es la que implementamos, ¿sí? Que está por acá. Y esa sí la estamos programando. Y digamos, esta operación, que es una multiplicación, nosotros la estamos llevando a cabo utilizando dos tablas. No nos estamos metiendo a multiplicar, siguiendo estas reglas, ¿no? Al final lo que hacemos es calcular las tablas, o sea, no estamos haciendo o no nos estamos saltando nada, solamente calculamos previamente las tablas y para que incluso nos lleven menos recursos de cómputo a hacer esta operación, es que hacemos las búsquedas en las tablas, nos cuesta menos, ¿no? Entonces, para hacer esta multiplicación que nos dice AES de la función mixcolumns, en el apartado 4, voy a regresar al apartado 4, nos dice cómo hay que realizar esa multiplicación. Entonces nos dice, bueno, mira, es una representación polinomial, la multiplicación la tienes que hacer según las reglas de este campo finito, ¿no? Y yo te estoy diciendo, o le estoy nombrando de una forma que se llama puntito, este, bueno, es que no es como un puntito de la multiplicación común, puntito gordito, puntito más rellenito, más negrito, eh, porque es una multiplicación para denotar que está justo en este campo. Ajá. Nos dice que para hacer esa multiplicación hay que utilizar este otro polinomio y nos habla o nos da algunos ejemplos. Y vean, aquí estamos calculando un módulo. O sea, aquí estamos multiplicando dos polinomios. Este que es 5 7 por 8 3, que son las representaciones en hexadecimal de este polinomio. O sea, este polinomio es este 5 7 y este otro polinomio es el 8 3. Hacen la multiplicación y como el grado del polinomio es mayor al del campo, entonces hay que hacer una operación, hay que hacer una división, hay que hacer un módulo, otro polinomio. Entonces, pues AES nos va explicando todo eso. Y bueno, sigue por ahí, ¿no? En las explicaciones. Hay una forma de hacerlo más rápido con una función que le llama xtimes, que es como precalcular las multiplicaciones. Y bueno, al final tenemos operaciones XOR, que ya sabemos. También nos habla de polinomios con coeficientes en otro campo. O sea, tenemos el polinomio, que es un campo, y luego tenemos que los coeficientes de otro polinomio están sobre el campo anterior, ¿no? Entonces vamos construyendo cosas. Y, bueno, AES la sigue utilizando. Miren. Ajá. Y todo eso para la multiplicación, ¿no? La multiplicación vamos a llamarle puntito gordito. Ajá. Y utiliza otro polinomio, ¿no? Además, para hacer módulo. Y estamos en otro campo. Es como Inception, ¿no? ¿Vieron la película? Estás, o voy a spoilear a alguien. No lo he visto, profe, pero pues no importa, ya ni modo. ¿Qué cosa, Antonio? Es que no te escuché bien. Le subo el volumen. Yo no lo he visto, Ok, bueno, pero no importa, no importa, profe. no me importa. Si tiene más de 5 años ya se puede spoilear, ¿no? Bueno, que nada más diré que un sueño, están dentro de un sueño y luego hay sueños anidados, ¿no? Hacia adentro. Aquí igual, ¿no? Tenemos un campo y luego un polinomio sobre un campo y luego los coeficientes de otro polinomio están sobre el polinomio anterior, ¿no? O sea, tenemos un polinomio, los coeficientes son otro polinomio, ¿no? Pero bueno, ahorita solo se los estoy platicando. Vamos a ir poco a poco recordando esto. Entonces, esta función de makes columns me parece la más robusta, como el corazoncito de AES, si lo rompen, a todos cuando lo rompen el corazón, pues ya, ¿no? Este algoritmo ya no es útil. Ajá. Eh, sí, sí, Antonio, en los coeficientes, ¿no? Es bastante interesante.
No tanto porque sea polinomios como polinomios, sino como estructuras algebraicas. Y ahorita lo vamos a mencionar. Ese es el punto 4 del documento. Un poquito antes nos habla sobre la notación. Ajá, eso también es muy necesario, ¿no? Que nos expliquen la notación, cómo le vas a llamar tú a lo que usas, ¿no? Ajá, entonces, en el punto 2 nos va explicando todos los términos. ¿Sí? Esa es, ¿no? En general, los términos. Luego nos explica brevemente las funciones, ¿no? Nos las describe nada más. Y nos dice acá las operaciones, la XOR, ¿no? Que es la OR exclusiva, la multiplicación, ¿sí? Utilizando este polinomio como módulo, y luego este multiplicación puntito, que está en un campo finito. Luego el 3 lo sigue hablando, ¿no? Sobre las notaciones, sobre las convenciones, y aquí hay algo muy curioso. Aquí nos está definiendo un polinomio, ¿no? La forma de cómo está un polinomio. Este polinomio tiene 8 elementos, ¿sí? De x a la 7, x a la 6, hasta x a la 0. Es curioso porque son 8 elementos y un byte tiene 8 bits. Entonces, los coeficientes en estos polinomios, o sea, B7, B6, B5, solo pueden tomar dos valores, el 0 o el 1. El 0 o el 1. Entonces, es muy bonito porque estamos utilizando un polinomio y como sus coeficientes solo pueden ser 0 o 1, ya habíamos visto que están en Z2. Al momento de programar, pues es inmediato que lo relacionamos con los binarios y con los bytes, ¿no? Binarios 0 o 1, los dos valores que pueden tomar, y con los bytes porque estamos pensando en que son 8, que este polinomio tiene 8 elementos, ¿no? De x a la 7 hasta x a la 0. Entonces, pasar esto a la programación, pues es casi inmediato. Por eso, nosotros empezamos a explicar el algoritmo sin meternos a estos puntos para aprovechar el tiempo, ¿no? Ya vamos a retomar esto. Y déjenme ver dónde está. Hay una parte en donde representa al polinomio en hexadecimal. Creo que es aquí. Ajá, justo está en binario, está representando el polinomio en binario, pero porque son los coeficientes, y lo puede transformar a hexadecimal. Por eso decimos que es como su representación hexadecimal. Uh-huh. Bueno, esto solamente es como introductorio, porque vamos a ir retomando algunos conceptos que seguramente ustedes ya vieron y solamente habrá que ir recordando. Ajá. Entonces, este documento es el que vamos a ver hoy. Vamos a recordar algunas cosas. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda? ¿Le parece interesante? ¿Por qué también hay una razón de que esto lo dejamos hasta el final del tema, ¿no? Porque el siguiente tema, que es criptografía asimétrica, las explicaciones van a ir sobre este tipo de cuestiones de álgebra, ¿sí? De matemáticas. Entonces, nos vamos a seguir con el mismo tema y entonces ya no costará trabajo como hacer una pausa, seguir con la explicación de AES y luego retomar la parte asimétrica. Mejor lo que quisimos hacer es, bueno, dejamos la explicación matemática de AES al final para poderla enlazar más fácilmente al siguiente tema, que es de criptografía asimétrica, en donde los conceptos o la explicación se basa en lo que vamos a ver ahorita o nos va a servir para tomar como base, ¿no? Para la siguiente explicación. Entonces, vamos a recordar algunas de las estructuras algebraicas. La primera que vamos a ver es grupo. Si alguien tiene duda, por más mínimo que sea, por favor, pregúnteme. No voy a profundizar en los temas, solamente, pues aquí lo que quiero hacer, explicar mixed columns, ¿no? Es lo único que quiero hacer aquí. Explicar mixed columns. Como mixed columns utiliza una multiplicación en un campo finito, entonces hay que explicar campo finito, ¿no?
Y para explicar campo finito hay que explicar campos. Y como esa multiplicación de mixed columns utiliza polinomios, pues hay que explicar anillos, ¿no? Y para explicar anillos y campos hay que explicar grupos. ¿Sí? Entonces nos vamos yendo hacia atrás. No nos vamos a meter con las demostraciones, solamente vamos a explicar estos conceptos porque se usan en la función de mixed columns. ¿Sí? Si alguien tiene duda, por más básica que ustedes crean que es, por favor avísenme. Si de momento no recuerdan algún símbolo matemático, también avísenme, ¿no? Eh, Muchas veces podríamos decir que para las personas, para cualquiera, nos cuesta trabajo la mate por los símbolos, ¿sí? Ajá. Y entonces cuando alguien nos explica el significado del símbolo, dices, ah, pues sí, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, a la menor duda, por favor, pregúntenme. Entonces, bueno, comenzamos con grupo. Entonces, tenemos un conjunto, ¿no? Podemos tener un conjunto que no está vacío, es decir, que tiene varios elementos, que le vamos a llamar G. ¿No? Y nosotros describimos ciertas propiedades que cumplen los elementos de este conjunto con una operación, entonces le vamos a llamar grupo. Entonces vamos a considerar que dentro de este conjunto G tenemos tres elementos, ¿no? A, B y C. Los tres pertenecen o están dentro de este grupo G. Y para la definición de grupo, lo podemos ver de dos formas. Generalmente, eh, utilizamos los símbolos que ya conocemos para definir una operación. Entonces, en este conjunto no vacío, vamos a definir una operación o vamos a tener una operación bien definida. Entonces, tenemos elementos y una operación. De eso se compone un grupo. Elementos y una operación. ¿Cómo vamos nosotros a darle sentido a esa operación? Hasta este momento no hemos definido la operación, ¿no? La definición de la operación lo podemos hacer después. Solamente le vamos a llamar aquí, o estamos utilizando el símbolo de más, pero podría ser la suma usual o podría ser la multiplicación usual, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Eh, Nosotros podemos poner las reglas para una operación. Entonces nosotros podemos poner, decir, ah, bueno, esta de suma es la misma cosa que la suma usual, o podemos decir, este símbolo de más es la misma cosa que la multiplicación usual, pero no le quiero poner el tacho o el punto, ¿no? Agarro y le pongo el más. O puedo definir una operación totalmente diferente, con reglas totalmente diferentes, y le estoy llamando más. Entonces, solamente estamos utilizando pura notación, no el significado de la suma. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene duda? Profe, todo bien. Gracias, Antonio. Entonces, podemos definir o podemos sí, definir este grupo de dos formas, utilizando la notación aditiva o la notación multiplicativa. ¿Sí? Para el caso es lo mismo en cuanto a la definición de grupo, no la definición de la operación. Vamos nosotros entonces primero a encontrar que tenemos que cumplir con una propiedad, o el grupo nos dice, si quieres el grupo, tienes que cumplir con estos requisitos, ¿no? Es como cuando nos vamos a titular, ¿no? Que la FAC dice, ah, mira, ¿te quieres titular? Pues tienes que cumplir con estos requisitos. 100% de créditos, bueno, incluye el inglés, ¿no? Servicio social y tu forma de titulación. Si no cumples con esos requisitos, pues no te titulas. Igual para un grupo. Si una estructura algebraica quiere ser grupo, ¿no? Tiene el anhelo de ser un grupo, entonces los grupos le dicen, ah, mira, si quieres ser grupo, tienes que cumplir con 4 características. La primera de ellas es que si tú haces una operación sobre, o si haces la operación que tú dices que vas a hacer sobre los elementos de ese conjunto, el resultado te tiene que dar un elemento que pertenece al conjunto, ¿no? Eso es lo que llamamos cerradura, solamente estamos recordando lo que ya hemos visto. ¿Por qué habíamos dicho, sobre todo en los algoritmos clásicos, que es importante la cerradura?
cuando nosotros ciframos. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que cuando cifrábamos con los algoritmos clásicos, eh, ¿se acuerdan, no? Por ejemplo, con César, que hacíamos ahí una operación módulo, el desplazamiento, ¿no? Es de las que más vimos con RO13. Porque era muy importante hacer eso para cumplir esto propiedad de la cerradura. ¿No? ¿No se acuerdan? La pregunta no es tan clara. ¿Se acuerdan del César? Del cifrado César, que a cualquier letra del mensaje en claro le sumábamos un desplazamiento, ¿no? Punto K, y luego la explicábamos el módulo N, en donde N, ¿no? Era la cardinalidad del grupo, o la cardinalidad del conjunto, ¿no? En este caso, estábamos trabajando sobre las letras del abecedario, de la A a la Z, de 0 a 25. Entonces, nuestro N era igual a 26. ¿Y por qué aplicábamos ese módulo? ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerda? Ajá, sí, muy bien, Oscar. Lo aplicábamos para no salirnos del conjunto de las letras. Entonces, imagínense, si mi desplazamiento, ¿no?, era 10 y mi mensaje en claro era una A, o sea, no, una Z, ¿no? 25, que corresponde a la letra Z, más 10, pues nos da 35, con la suma usual. Entonces, díganme, ¿qué símbolo corresponde al 35? No hay, ¿no? Ay, No hay. Entonces, si nosotros no cumplíamos con esta propiedad de la cerradura, íbamos a cifrar algo que, imagínense, le mandamos este mensaje, ¿no? A los otros, ¿no? ¿Vieron la película de Enigma, ¿no? A nuestros aliados. Y entonces va a decir 35 y va a decir, pues, ¿qué me quiso decir, no? Ese símbolo no existe en mi alfabeto, ¿no? Y ya, perdían la guerra. Entonces, por eso la cerradura es muy importante en la criptografía. Todas las operaciones que hagamos tienen que estar dentro de los elementos del conjunto. En este caso, aquí estamos trabajando a nivel de símbolos, ¿no? Pero bueno, con AES estamos trabajando a nivel de bits. Solamente en, digamos, lo más abajo es 0 o 1. Ajá. Si nuestras operaciones, este es un 0. Si nuestras operaciones, ¿no?, no caen en cualquiera de esos dos bits, pues no se explota la compu, ¿no? Algo así, no hay más, ¿sí? Excepto en las compus cuánticas, pero es otra cosa. Es importante la cerradura. ¿Sí? Ya estamos viendo como que una propiedad conocida de los grupos o de las estructuras algebraicas, le estamos dando una aplicación dentro de nuestra materia que es cripto. Ahora bien, tenemos otra que es la asociatividad, ajá, que ya es muy conocida por todos, que consiste en cómo podemos nosotros hacer estas operaciones, ¿no? A más B más C es lo mismo si sumo primero estos dos elementos y luego le sumo el tercero, o si sumo el segundo y el tercero y le sumo el primero. Y por ahí había un reto, ¿no? El reto XOR, ¿se acuerdan del reto XOR? En donde había dos mensajes cifrados con la misma llave y ustedes tenían que encontrar, solamente les daban algunas partes y tenían que encontrar el único mensaje.
A Villeneuve le cerramos el alfabeto, sí, ¿no? Me parece que sí, no recuerdo bien, pero sí, o aplicar el módulo, ¿no? Que es lo mismo. ¿Sí se acuerdan del reto EXOR también? O sea, lo que quiero es que vayan relacionando lo que hemos visto, lo que hemos estado haciendo en el curso, con, con esta parte, para que vean que sí son necesarias, o como decimos, ¿no? Las cripto sin mate, pues no es cripto. Bueno, sí, pero es complicado. ¿Sí se acuerdan de del EXOR? Del reto EXOR. O no, o ya pasó mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, por ahí usábamos estas operaciones, ¿no? Bueno, si se acuerdan, para no buscarlo, porque ya me tardé. Bueno, y utilizábamos algunas propiedades como la asociatividad. Después tenemos otra propiedad que le vamos a decir, bueno, de todos los elementos de ese conjunto, vamos a buscar uno que como es especial, ya le vamos a llamar de una manera especial, que le vamos a llamar neutro, y generalmente utilizamos este símbolo. ¿Sí? Entonces, este es el símbolo de existencia. Existe un neutro que pertenece a los elementos de este conjunto, tal que si operamos cualquier elemento con el neutro, ¿no? O el neutro con cualquier elemento, nos va a dar ese mismo elemento para todo elemento que está en ese grupo, ¿no? Bueno, y nosotros definimos, ahorita sí le voy a poner nombre, si nosotros definimos a la suma como nuestra suma usual, y pensando en que tengo el conjunto de los enteros, ¿sí? ¿No? No sé, 1, el 0, 1, 2, etcétera. Y tengo la operación de suma, que es la suma usual. ¿Cuál sería el neutro para esta operación de suma, la suma usual, con estos elementos? Pues, por ejemplo, si agarro el 5, 5 más neutro, o neutro más 5, me tiene que dar el 5. Es lo que me dice esta propiedad. ¿Cuál sería el neutro para la suma usual? Esto ya lo habíamos platicado, ¿no? También, sí es muy básico, o sea, si ustedes dicen, como que eso todo lo recuerdo, nos vamos un poquito más rápido. Ajá. Entonces, ustedes me van diciendo. Entonces, ¿cuáles de los elementos, o sea, cuál de los números enteros es el neutro para la suma usual? Cero, ¿no? Ajá. Entonces, para la suma usual, nuestro neutro, pues es el cero. Ujú. Para eh, la multiplicación, ¿no? Ahora vamos a ver otro caso, ¿no? Si tenemos la multiplicación, ahora la vamos a definir como la multiplicación, la que todos conocemos, la multiplicación usual, y con los enteros, ¿cuál sería el neutro? Entonces, eh, el uno, ¿no? Ajá. 5 por uno o uno por 5, pues me va a dar ese elemento. Esto porque ya le pusimos nombre y definición a esas operaciones. Regresando aquí solamente es notación. Y la cuarta característica o la cuarta propiedad nos dice que para todo elemento
¿no? Para todos los elementos de este conjunto, va a existir otro elemento que pertenece a ese conjunto que cumpla con lo siguiente. Si tengo un elemento llamado A, necesito encontrar otro que va haciendo la operación que me den, o otra vez, el otro elemento haciendo la operación A me dé el neutro que habíamos encontrado antes. Entonces, A más su inverso es igual al inverso más A y me tiene que dar como resultado el neutro. Tanto A como su inverso deben de pertenecer al mismo conjunto porque ya hemos establecido en la primera propiedad de cerradura que esto debe ser así. Y regresando a nuestro ejemplo, tomamos como definición la suma como la suma usual. ¿Cuál sería el neutro para el 5? Perdón, ¿cuál sería el inverso para el 5? Es un 5 más 5. Ah, es molesto, ¿no? ¿Cómo desactivo esa característica? Eso fue porque me actualizó la aplicación, ¿eh? Bueno, pero 5, a ver, si escribo rápido, más problemas técnicos. Sí, aquí lo puedo cargar. Vamos a acabar. 5 más. Horrible, ¿no? ¿Alguien utiliza esta aplicación? Yo creo que está en su modo flecha, ¿no? Tiene que ser la otra. Ah, ¿hay modo flecha? Ah, bueno, es que ese Oh, como que hace cierto. flechitas. Ah, gracias, Antonio. Sí, es que ahí le aparece como arribita, ¿no? En la esquinita. Wow, gracias. Sí. Te debo algo, ¿no? 5 más su inverso, gracias, gracias. Ajá. Es igual a su inverso más 5 y me tiene que dar el neutro, que ya hemos establecido, que el neutro es cero. Entonces, ¿qué número que esté dentro de este conjunto me satisface esto? Ajá. 5. 5, ¿seguro? 5, pero 5 más 5 es 10. Ah, con la multiplicación, con la suma usual, perdón. Con la suma usual. Ah, ok, ok, ok. Mm, Menos 5, gracias, Oscar. Ajá. Número 5. Entonces, Ajá. ¿hmm? Entonces 5 menos 5, no sé cómo subir esto. 5 menos 5, pues es 0. ¿No? 5, o 5 menos 5, bueno, ya es 0. Entonces, vamos a encontrar que para cada uno de los elementos de este conjunto hay un inverso. O sea, cada uno tiene un inverso. ¿Sí? Y de esa forma estaremos cumpliendo con la propiedad 4. Vamos a ver con la multiplicación usual el caso del 5. ¿Cuál sería el inverso? Es decir, un número que multiplicado por 5 o el inverso multiplicado por 5 me dé el neutro, ¿no? Ya hemos establecido que el neutro es el 1. Entonces, ¿con cuál cumplo esto? ¿Con cuál? ¿Con cuál?
de ese conjunto, ¿eh? No se vale agarrar otro porque ya no cumplimos cerradura. O no hay, o si hay. No se puede, ¿no? Sí, tristemente no se puede. Eso quiere decir que, eh, sí, no hay. Eso quiere decir que con los enteros, con el conjunto de los enteros y la multiplicación usual, no se satisface la propiedad 4. Ajá, entonces, ya, qué triste, ¿no? Porque ellos querían ser grupo, pero pues no, no lo lograron, ¿no? La suma sí, la suma usual. Y entonces, si una operación dada con un conjunto de elementos dados cumple con las cuatro propiedades, eso quiere decir que es un grupo. Acá solamente es notación. Recordemos que solamente estamos utilizando una notación, la notación aditiva o la notación multiplicativa, pero las propiedades son las mismas. Ya en los ejemplos que vemos en el pizarrón, eso sí, hemos definido la operación. Para nuestro ejemplo con la operación de multiplicación usual, ¿no? Pues si solo cumple con cerradura, si solo cumple con asociatividad y cumple con el neutro, le vamos a llamar que es un monoide. Ajá. O sea, no alcanzó a ser grupo. Este sí es un grupo con la multiplicación, con la suma usual, perdón. Si nosotros, además de esas cuatro propiedades, vemos si se cumple la conmutatividad, entonces ya este grupo es más evolucionó, ¿no? Y le vamos a llamar que es un grupo conmutativo o solamente un grupo abeliano. Tanto en la notación aditiva podemos cambiar el orden de los operandos y el resultado deberá ser el mismo. Y en la notación multiplicativa también, si cambiamos el orden de los operandos, el resultado deberá ser el mismo. Si nuestro grupo cumple con esta propiedad, entonces tiene una característica más y le vamos a llamar que es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. ¿Ubican algún grupo que no cumpla con la conmutatividad de las operaciones que conocemos, de las más comunes? O sea, que no sea lo mismo eh, multiplicar en un orden que en otro, o sumar en un orden que en otro. Ajá, está como que ahorita dices, pues, pero si hay uno que utilizamos mucho. Ajá, bueno, digo, no es que vayas a la tienda y lo utilices, pero si lo utilizamos, las matrices. Ajá. Cuando nosotros tenemos una matriz, por ejemplo, con la operación de multiplicación, no es lo mismo multiplicar en un sentido que en otro, ¿no? Y eso lo vimos cuando revisamos el algoritmo Hill. El algoritmo Hill, ahorita lo comentamos, utilizaba matrices. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 3 por 3, ¿no? La única forma de multiplicarlo es con una matriz que sea de 3 por otra cosa, ¿no? O sea, 3 por 1. Estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Era lo que le llamamos matrices conformables, ¿no? Si tenemos aquí, no sé, a 0, 0, a 1, 1 y así, ¿no? A lo mejor hubiera puesto una de dos, ¿no? Este es 1, 0, este es 0, 1, 0, 2, a 1, 0, a 1, 1, a 1, 2. Esto es a 2, 0, a 2, 1 y a 2, 2, ¿no? Solamente podemos multiplicar por una matriz, por ejemplo, que tenga aquí B0, B1 y B2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la multiplicación de matrices? De hecho, en el programa en AES, ¿no? Era fila por columna, ¿no?
Si no cumplimos con esa característica, bueno, no, eh, perdón, la operación de multiplicación de matrices está definida así. Como está definida así, esta definición no cumple, o gracias a que está definida así, no se va a cumplir con la propiedad de conmutatividad. Ajá. Entonces, las matrices con la operación de multiplicación que todos conocemos es un grupo, no un grupo conmutativo. Entonces, sí hay casos. Si recordamos rápido el algoritmo de Hill, pues teníamos una matriz que era nuestro mensaje en claro y había que multiplicarla por una matriz que era nuestra llave. Ujú. Nada más para recordar, ¿no? Recordar que esto sí se usa también en la cripto. AES utiliza una multiplicación de matrices. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, sí, como que están recordando, Sí, siempre pues estamos recordando. como que hay algo ahí, ¿no? Que dices, ah, sí, yo lo vi en algún momento de la vida. Ahora Bueno, ya entiendo por qué álgebra era importante. es un problema, ¿no? Que a veces es como, ah, mira, lo que vi en primer semestre era importante, ¿no? Haberlo sabido. Eh, pero no importa, ¿no? Estamos recordando nada más. Ok, entonces, el siguiente paso, ¿no? La siguiente estructura algebraica que vamos a revisar son los anillos. ¿Por qué los anillos? Porque los polinomios cumplen con que son una estructura de anillo, ¿no? Eh, Si se fijan, no estamos como entrando tan a detalle, ¿no? En las definiciones, solo estamos recordando por qué las vamos a utilizar. Si tenemos un conjunto R, vamos a aquí llamar R, que también no es vacío, es decir, que tiene elementos, es un anillo si para este conjunto, los elementos de este conjunto R, están definidas dos operaciones. Una que le vamos a llamar suma, que otra vez es pura notación, y otra que le vamos a llamar multiplicación, pero es otra notación, ¿no? Podríamos llamarle, no sé, suma perrito y gatito, ¿no? Es pura notación. Tal que para, o bueno, vamos a ver las propiedades que se cumplen, entonces vamos a tomar tres elementos que le vamos a llamar A, B y C, y estos elementos van a estar en R, y bueno, para que se cumpla para todos los elementos del conjunto, estamos diciendo que para todo A, B y C que pertenezcan a ese conjunto, se tienen que cumplir estas propiedades. Primero, o la primera propiedad es que con la operación de suma sea un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Entonces, con la operación de suma va a tener las cinco propiedades. Cerradura, eh, asociatividad, la existencia de un elemento que le vamos a llamar neutro, que existan los inversos para todos los elementos y que sea conmutativo, ¿no? Son las cinco propiedades bajo la operación de suma. Pero un anillo no solamente contempla una operación, ¿no? Está contemplando dos operaciones, o sea, es más pro, ¿no? Que un grupo, por llamarlo de alguna forma. Quiere decir que también necesitamos que se cumpla la cerradura, ajá, bajo la multiplicación, bajo la otra operación que le estamos llamando multiplicación, y que bajo esa operación que le estamos llamando multiplicación también cumpla la asociatividad. Ajá. Son estas condiciones. Entonces, aquí lo podemos separar en dos partes para que sea más fácil su estudio. Por un lado, ajá, hay que ver, bueno, ¿sabes qué? Esta nos habla de la primera operación. Lo que sigue nos habla de la segunda operación, ¿no? Como nos habla de la segunda operación, nos dice, con tu segunda operación mínimo tienes que cumplir con dos propiedades, ¿no? Con la cerradura y con la asociatividad. Si solamente se cumplen con esas, pues evidentemente no es un grupo. ¿Y cómo se le llama a esto? Bueno, a esto se le llama semigrupo. Ujú. Vamos a escribir.
Entonces, aquí esto va a ser un semigrupo. Ajá. Y creo que podría ser un poquito más fácil acordarnos, ¿no? Un anillo está compuesto por dos operaciones, ¿no? La primera operación, que es suma, es un grupo conmutativo, es fácil. Y la segunda operación, que le vamos a llamar multiplicación, es un semigrupo. Y la tercera, digamos, característica es que vamos a relacionar esas dos operaciones, ¿sí? Con una propiedad que le vamos a llamar distributividad. Entonces, la última característica nos relaciona la primera operación con la segunda operación, ¿sí? La relaciona entre ellas. Me parece más fácil que lo recordemos así, porque en alguna literatura te vienen para la primera operación las 5 propiedades, ¿no? Y luego para esta, bueno, las dos como están aquí, y ya la ley distributiva, ¿no? Entonces me parece que lo podemos sintetizar así. La primera operación es un grupo conmutativo, la segunda operación es un semigrupo, y al final vamos a encontrar alguna forma de relacionarlas. Esa forma de relacionarlas le vamos a llamar que es una propiedad o es una ley distributiva, ¿sí? Como no tenemos conmutatividad, ¿sí? Entonces hay que definirla las dos. ¿Qué es lo que nos dice la distributividad? Bueno, podemos tener dos elementos que vamos a operar con la primera operación, que es suma, b más c, y los vamos a multiplicar por otro, que es a. Y esto lo podemos, digamos, distribuir, ¿no? Como su nombre lo dice, a por b, y después hacemos la operación a por c y lo sumamos, ¿no? Y el resultado va a ser el mismo. Como no tenemos definida la propiedad conmutativa, entonces hay que hacerlo del otro lado, ¿no? B más C por A es lo mismo que multiplicar B por A y C por A. Lo tenemos que hacer explícito debido a que no hay una propiedad conmutativa. ¿Hasta que alguien tiene alguna duda de esta parte? Por el momento no, profe. Gracias, Antonio Oscar. ¿Los demás? ¿Los demás tampoco? Bueno, parece que si hay duda, me pregunta. Ok, gracias, Emilio. Muy bien. Y miren, el ejemplo de la matriz iba hasta acá, ¿no? Ah, gracias, Ernesto. ¿Por qué? Bueno, sí, muy bien que aquí está recordando las clases, sí. Sí, sí. Lo bonito de esto es decreto. A mí me gusta mucho la cripto. Es que vas aplicando lo que ya viste, ¿no? Y aplicarlo en serio. Ajá. Les digo, hasta la ley, ¿no? ¿No? Hasta cumplimiento de leyes. Bueno, el ejemplo de las matrices, bueno, va más allá. No solamente tenemos la multiplicación de matrices, ¿no? Sino además tenemos la suma de matrices. Entonces, para las matrices tenemos dos operaciones. La suma de matrices y la multiplicación de matrices. Con la suma, con la primera operación, sí es un grupo conmutativo. ¿Sí? Con la segunda operación es un semigrupo. Y tenemos las leyes distributivas que unen estas dos operaciones. Distributividad. Entonces, con todas las de la ley, esto es un anillo. Acuérdense, es multiplicación de matrices y suma de matrices. Hace rato habíamos dicho, ¿no? Que había como polinomios dentro de polinomios, lo cual era un poquito raro, pero no es tan raro porque miren, cuando nosotros hacemos esta multiplicación de matrices, lo que hacemos es sumar aquí A00 por, perdón, ajá, A00 por B0, ¿no?
A00 por B0 más A01 por B1. Y así, ¿no? Más el último. Y entonces aquí me detengo un poco porque esta multiplicación de A00 por B0 no es la multiplicación de matrices, es la multiplicación que conocemos nosotros, ¿no? Si estos elementos son enteros, pues es la multiplicación para números enteros. Si son reales, la multiplicación para números reales. Esta suma no es la suma de matrices, es la suma usual, ¿no? Si el resultado, bueno, si estamos trabajando sobre enteros, pues serán enteros reales, ¿no? Que es lo más común. ¿Ah? Entonces, por eso estamos diciendo, bueno, es un anillo, ¿no? Porque tenemos elementos como matrices con dos operaciones bien definidas, la suma y la multiplicación. Y adentro, esto, ya habíamos visto, ¿no? Pues es un semigrupo. Si son, pensamos en que son enteros, entonces tenemos los enteros con la operación de multiplicación. ¿Ah? Pues aquí es un semigrupo. Y si la suma de enteros, ¿ah? Este es un más. Si es la suma de enteros, pues también ahí sí es un grupo, ¿no? O incluso, ¿no? Vamos a relacionarlos con la ley distributiva. Pero me queda la costumbre. Entonces, esto es un anillo. También es un anillo. Ajá. Entonces, dentro del anillo de matrices, estamos operando con anillo de enteros si los elementos de la matriz son enteros. ¿No? Y es lo que vamos a hacer con AES. ¿Sí, Antonio? Por eso de que, pues es que sí, ¿no? Te dicen, ¿cómo que polinomios dentro de polinomios? Pues aquí los usamos siempre, ¿no? Bueno, cuando había que operar matrices. ¿Sí? Pero ya era algo que interiorizamos y lo utilizamos, ¿no? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Eso último que comentó como que no me quedó muy claro todavía. Ok, ajá. Un poquito más. Estamos mencionando, por ejemplo, que, bueno, estamos en este eh, anillo de matrices y, bueno, las matrices, como ejemplo, podemos tener A00, voy a hacer una de 2 por 2, A01, A10 y A11. Y quiero multiplicarla por otra matriz de 2 por 1, podría ser B0 y B1. Y las reglas de multiplicación de matrices nos dicen, multiplica A00 por B0 más A01 por B1. Y bueno, ya no pondré el otro caso. Vamos a considerar, ajá, que tanto A de IJ como B I, ¿no? Van a pertenecer a los números enteros. Entonces, los elementos de la matriz son enteros. Como los elementos de la matriz son enteros, ¿sí? De manera ya individual, tenemos que realizar esta operación de multiplicación. Pero esta operación de multiplicación no es la misma que esta operación, porque este elemento y este elemento no son matrices, ¿no? Son enteros. Entonces también hay que definir esta operación de multiplicación. No sé si puede ser confuso porque estoy utilizando el mismo puntito aquí y acá, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar otro símbolo. Le voy a poner una X. Ahí ya es más claro, ¿no? Y aquí también una X.
Entonces, al nombrarlo así, decimos, ah, pues son operaciones diferentes, ¿no? Esta es la multiplicación de matrices y esta es otra multiplicación. Ujú. Esta multiplicación de números enteros, vamos a utilizar la usual, ¿no? Y además, si multiplicamos números enteros por cerradura, pues nos va a dar un número entero de este lado y de este lado también nos va a dar un número entero. Entonces, cuando tengamos este entero más este otro entero, vamos a estar utilizando la suma de los números enteros. Entonces, ¿por qué no podemos definir tanto la suma como la multiplicación para enteros? ¿Ah? Y tanto la suma como multiplicación de enteros también es un anillo. Entonces, aquí tenemos que, para realizar esta operación es un anillo, ¿no? Pero, digamos, viéndolo más general, estamos haciendo una multiplicación de matrices y son, bueno, aquí solo multiplicación. Y esto también es un anillo. No sé eh, si queda un poquito más claro o no, Antonio. ¿Sí? Ok. ¿Para los demás también? Ajá. ¿Sí? Pero la diferencia es que aquí sí hay conmutatividad, ¿no? Si hay conmutatividad, pues es un anillo conmutativo. Aquí no. ¿No? Entonces, en AES vamos a encontrar esto, ¿no? Pero en AES, ahorita vamos a ver otra estructura algebraica, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos con anillos. Un anillo, pero antes de seguir con el ejemplo, pues ya lo platicamos, ¿no? Si además la operación de multiplicación cumple con conmutatividad, entonces decimos que es un anillo conmutativo. La de suma ya cumplía con conmutatividad, porque si recordamos, la de suma es un grupo abeliano, ¿no? O un grupo conmutativo. Entonces, pues ya de plano sabemos que cumple con conmutatividad. La que digamos que está, que estamos revisando más es la segunda operación. Entonces, si además es conmutativa, la segunda operación, la de multiplicación, entonces decimos que el anillo es un anillo conmutativo o es un anillo abeliano, ¿no? Además de las matrices, bueno, las matrices es un anillo no conmutativo, pero otro que es, además de los números enteros, son los polinomios. Recordemos cómo son los polinomios, ¿no? Los polinomios tienen esta forma. Los polinomios encontramos esta forma. Vamos a ver un ejemplo, nada más, para que recuerden. Y de hecho viene en AES, ¿no? En AES viene por ahí un polinomio. Vamos a tener x a la 3, ¿no? Más x a la 2 más x, ¿no? Más 1, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Eso sería como nuestros polinomios. Aquí podemos tener los coeficientes que queramos, ¿no? Pensemos en números enteros, ¿no? Pues aquí puede ser un 5, un 2, un 2, ¿no? Ujú. Son nuestros polinomios, los que ya conocemos. Nosotros podemos definir, ¿no? Los, los, los coeficientes, ¿no? Como queramos. En este ejemplo, ya vi que no era enteros, eran reales, entonces vamos a cambiarle a reales. Ajá, entonces pensemos, vamos a dejarlo en enteros. El ejemplo es los coeficientes, ¿no? Entonces, los coeficientes, digamos, ahí, ajá, van a pertenecer a los números enteros. ¿Por qué? Bueno, porque son de esta forma, ¿no? Lo acabamos de ver ahí. AN, ¿no?
a n de x a la n más a n menos 1 de x a la n menos 1 y así, ¿no? Hasta llegar a, no sé, a 2 de x cuadrada más a 1 de x más a 0 de x a la 0, que es 1. Los polinomios tienen esta forma. Si decimos que estos coeficientes pertenecen a los números enteros, entonces este sería un ejemplo. Ujú, ¿sí? Esos son nuestros coeficientes. Entonces, ahora la pregunta es, los polinomios, ¿no? Los polinomios con coeficientes en los enteros son un anillo. Así lo vamos a representar, ¿no? Esta es la indeterminada, indeterminada en X. Algunas otras referencias van a encontrar que en lugar de X utilizan alfa. Ujú. Pero bueno, si siguen esta forma, pues es un polinomio. Entonces, la pregunta ¿es anillo? Pues nos vamos a las definiciones. Habíamos dicho, ¿no?, que para que sea un anillo, tiene que ser un grupo conmutativo para la suma. Ajá, entonces, vamos a preguntarnos, ¿la suma de polinomios es un grupo conmutativo? Ah, bueno, entonces tendríamos que empezar a ver, bueno, si sumo dos polinomios, el resultado tiene que ser también un polinomio que pertenezca a este conjunto. Eh, Tiene que cumplir con la asociatividad, tiene que existir un elemento neutro, ¿no? Y tiene que existir además los inversos para todos los polinomios. Casi siempre la del neutro y la de los inversos es la que luego nos da un poco de duda. Además de que debe de cumplir con conmutatividad. Entonces podemos hacer un ejemplo, ¿no? Pensamos en que tenemos polinomio de esta forma y que el máximo grado es 3, ¿no? Entonces podemos sumar 5 x a la 3 más 2x cuadrada más 2x más 1, ¿no? Y lo podemos sumar con otro polinomio, 3x más 2. Entonces, pues la suma de polinomios, la que ya conocemos, sería 5 de x al cubo más 2x cuadrada, ya sumamos 5x, ¿no?, más 3, ¿no?, la que conocemos. Entonces, al aplicar la operación para este ejemplo, por supuesto, habría que mostrarlo para todos los casos, para la generalidad. Pero para este ejemplo, pues sí, ¿no? Cumple con la cerradura. Y no se eleva el rango del polinomio, ¿no? Y si los cambiamos podemos, aquí me salté los pasos, pero bueno, podríamos asociar los términos comunes, ¿no? 2x más 3 más x, y nos da este 5x. Entonces, digamos que también cumple. Pero, ¿cuál sería el polinomio que sería nuestro polinomio eh, neutro, ¿no? El polinomio neutro. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, voy a tomar este, 3x más 2 sumado con otro polinomio, me tiene que dar 3x más 2. Ajá. ¿Qué polinomio sería este? El uno.
1, pero el uno, si le pongo aquí un uno, ya me diría 3x más 3, ¿no? Eh, Podría ser un uno, pero bueno, ahorita vimos que no. Es el cero. Ojo, no es el cero, ¿no? El entero cero es el polinomio cero, ¿no? Entonces tenemos aquí 3x más 2 más el polinomio cero, pues me da 3x más 2. Entonces nuestro elemento neutro es el polinomio cero. Y entonces ahora podríamos empezar a ver sus inversos. Entonces vamos a ver. Para este mismo ejemplo, podríamos tener que sería 3x, 3x más 2 más el inverso, ¿no? Polinomio inverso lo voy a dejar nada más como incógnita. Y me tiene que dar como resultado el neutro, que dijimos que era el polinomio cero, ¿no? Pues es fácil, ¿no? Sería menos 3x menos 2, ¿no? Y este polinomio, entonces, en este momento, ¿no? Si tenemos este elemento más su inverso, me da el polinomio cero. Entonces sí existen los inversos, ¿no? Y bueno, además es conmutativo, ¿no? Lo vamos a dejar así. Entonces ya cumpliríamos con la primera característica de un anillo, que para la primera operación, que es la suma de polinomios, es un semigrupo, ¿no? Perdón, que para la suma de polinomios es un grupo conmutativo, ¿sí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O no? Voy a regresar aquí al PDF y lo que nos dice, ¿no? La primera es que para la primera operación sea un grupo abeliano o un grupo conmutativo. ¿Qué nos restaría? Bueno, a través de ejemplos, ver que para la segunda operación sea un semigrupo. Ajá, y que se cumplan todas las leyes distributivas. Ujú. ¿Sí? 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 Bueno, ya se acabó la clase, pero vamos a encontrar que sí, que para la multiplicación vamos a encontrar la cerradura, vamos a encontrar la asociatividad y las leyes distributivas que los unen. Ajá. Y entonces en ese caso, bueno, ya diría, sé que me estoy saltando muchas cosas, pero diríamos que sí es un anillo. Ujú. Es un anillo conmutativo. Los polinomios. Ujú. Lo siguiente que veríamos sería la parte de campos, que es otra estructura algebraica. Ajá. Vamos a ver que eh, los polinomios, por ser un anillo, ¿no? No llegan a cumplir con las propiedades para formar un campo, ¿no? Se quedan uno abajo, pero, sin embargo, AES utiliza un campo, pero utiliza polinomios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace para que un anillo de polinomios se convierta en un campo de polinomios? Eso es lo que tenemos que ver a continuación. Ya no alcanzamos a ver todo, ¿no? Entonces lo grabo en esta parte que fue rápido, lo explico un poco más detallado, porque por allí hay una tarea, ¿no? Que les dejamos, en donde ustedes tienen que hacer una tabla de multiplicar de un polinomio que es un campo. Ajá, que es este campo, ¿sí? De polinomios, y ustedes tienen que hacer la tabla de multiplicar. Entonces, como no lo acabamos de ver, grabo el video y les paso la tarea para la siguiente semana. Sí, sí, Oscar, no, no te preocupes. No estamos profundizando, o sea, se fijan, no estamos profundizando. Este, Solo estamos como tomando las definiciones porque quiero llegar a esto. Eso es como lo que quiero llegar ahorita.
a que ustedes elaboren esta tabla. Van a encontrar que es un poco tedioso. Lo vamos a aplicar a AES porque AES utiliza, como ya lo vimos en el documento, utiliza un polinomio, perdón, un campo más o menos parecido, ¿sí? Utiliza el de GF 2 a la 8. Ajá, ya, ¿no? Es el que utiliza, entonces aquí estamos utilizando uno, lo único que estamos utilizando es uno de menor elementos, ¿no? Este, para que hagan la tabla de multiplicar. ¿Por qué quiero que hagan la tabla de multiplicar? Porque vamos a encontrar, bueno, las multiplicaciones. Van a entender por qué hay esas tablas en AES, ¿no? Que utilizamos para su programación a través de estos conceptos. Lo voy a relacionar con los inversos para que cuando pasemos a RSA, que es el criptosistema, uno de los criptosistemas asimétricos, va a ser necesario el cálculo de inversos, ¿no? Y ya no vamos a tener una tablita de 16 por 16, sino que vamos a tener números muy, muy grandes, ¿no? Y va a ser súper ineficiente buscar los inversos a través de la tabla de multiplicar y le vamos a ver utilidad al algoritmo extendido de Euclides, ¿no? Entonces, por eso les decía que los temas que veamos aquí nos van a servir para el siguiente tema. Entonces, ahorita no se preocupen, la tarea la muevo a la siguiente semana porque no acabé de ver el tema. Grabo los videos y ahorita solamente tienen la tarea, ¿no? De la práctica, ¿no? De AES, de- del cifrado. Sí, Emilio, no se preocupen, o sea, si no lo explicamos, pues no se los puedo dejar, ¿no? Ujú. Pero no se Profe, ¿qué no preocupen. cumple? Ah, No, dime, Antonio. ¿qué no cumple los polinomios en este caso para el campo? Yo creo que distributividad puede ser. No cumple los inversos. Ah, ok. Ahí es un problema, ¿no? Porque cuando tú multiplicas dos polinomios, el grado se eleva, ¿no? Es decir, el neutro, vamos a encontrar que el neutro para la multiplicación es el polinomio uno. Ujú. O sea, A0 de x a la 0, ¿no? Pero cuando tú multiplicas dos polinomios, lo que haces es elevarle el grado. Entonces, pues nunca te va a dar uno. Entonces no cumple con la propiedad de los inversos. ¿Te dije neutro? Quise decir inversos, ¿no? O sea, el neutro es el uno, polinomio uno, y como los inversos consiste en encontrar otro elemento que pertenezca a ese conjunto que nos dé como resultado el uno, que nos dé el neutro, pues nunca lo vamos a encontrar, porque siempre, o sea, el grado se eleva, ¿no? Cuando multiplicamos. Entonces, para lograrlo campo, así como cuando trabajábamos con ZP, ¿no? Con los enteros módulo P, módulo número primo, vamos a hacer la multiplicación de polinomios módulo un polinomio, que le vamos a llamar el polinomio reducible. Eso es lo que tendrán que hacer en la tarea. Módulo un polinomio irreducible y con eso, ¿no? Todos los polinomios van a caer dentro del mismo conjunto de polinomios con el que estamos trabajando, cumplen, ¿no? Con la propiedad de los inversos, porque ya vamos a tener una forma de que lleguen a uno y de esa forma vamos a construir el campo. Además, afortunadamente también, para la multiplicación, es un grupo cíclico, ¿no? Entonces, podemos formular todos sus elementos a través de, lo podemos expresar como potencias, ¿no? Y esas potencias son las tablas E que utilizan en AES, y la tabla L sería como el logaritmo, ¿no? Eh, que nos ayuda, ¿no? Los logaritmos, por ejemplo, transforman una multiplicación en una suma, ¿sí? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Pero es paso por paso, todavía no llegamos a esa parte.
pero es como un adelanto. Ahorita me gustaría solo que se quedaran con grupos, grupos conmutativos y anillos conmutativos, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más dudas, digo, ya me extendí, una disculpa. Nos veríamos el próximo jueves. Ok, profe, muchas gracias. Dale, nos vemos.